Bueno, nos vamos a introducir en un espacio muy interesante en nuestro programa. Ustedes saben que estamos en un programa que pregunta algo que es capital, ¿en dónde estamos? ¿No? ¿Qué pregunta existencial? ¿Qué pregunta política, filosófica? ¿Qué pregunta metafísica? ¿No? ¿En dónde estamos? Y estamos conversando con la doctora Grisel Pereira. Tiene el nombre de un gran tango, ¿no? Un tango precioso, que compuso una vez Pascual Contursi, José María Contursi, el hijo de Pascual Contursi fue, que compuso para una muchacha de 15 años el tema Grisel. Incluso fue el amor de su vida, Grisel, ¿no? Y es uno para mí de los tangos más hermosos por todo lo que dice. Y tiene que ver con la propuesta de amor para construir una familia, en definitiva, reparando él en el daño que le había hecho, haciéndole una falsa promesa de amor, pensando que él había castigado fuertemente a esa mujer. Y con un profundo dolor que lo vivió en su vida, lo transforma en letra, una letra magistral, y ella va a ser el amor de su vida, va a ser la pareja después de un matrimonio fracasado de José María Contursi. Bueno, me salió tanguero, evidentemente. Pero en este tema creo que tenemos mucho que hablar con la doctora Grisel Pereira, ya lo hemos conversado antes, que es la educación y la enseñanza. Nos explicó muy bien la doctora la diferencia entre lo que significa educar y enseñar. Y a su vez estuvimos conversando con ella respecto a educar en la familia, la preeminencia de la familia en la educación y en la enseñanza, y a partir de ahí elaborar lazos con vínculos muy fuertes que nos van a dar una identidad para siempre, un vínculo amoroso, sentimental y también moral, ético, un vínculo de valores desde la construcción de ese pilar que es la familia. Pilar que dice la Constitución que es la razón de ser de nuestro Estado en varios artículos. La doctora asiente, me dice que sí, porque tenemos que recordarle a todos los oyentes que es abogada, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales y es especialista en Derecho de Familia, precisamente. Doctora, gracias por estar con nosotros. Bueno, para mí, como lo he dicho desde un comienzo, es un gusto, un placer y realmente es importantísimo todo lo que usted está diciendo en cuanto al tema del valor de la familia, en cuanto a lo que estamos conversando, ¿verdad? Sobre este tema. Por eso es que lo estamos haciendo. Y como lo hemos dicho desde un comienzo, lo hacemos con una esperanza bien importante en que podamos contribuir de alguna manera, Ujú, como me gusta decir, con algún granito de arena, ujú. porque de muchos granitos de arena se hace una playa. Es así. Entonces, estamos dispuestos, y en este caso dispuesta, para poder seguir adelante, no bajar los brazos, Ujú, tener esa esperanza, que como también ahí por ahí algún refrán dice, la esperanza es lo último que se pierde, ujú, ¿verdad? Y nosotros no la perdemos. Así que seguimos trabajando con mucha fuerza para que podamos recuperar por lo menos ujú. lo que queda de esta generación y por supuesto las próximas generaciones en este tiempo tan difícil. Es así. Pero la esperanza está viva. En la Biblia se dice en Hebreos, es el único libro, creo, en el que se define una palabra muy misteriosa que es fe, Uh -huh. y la fe nos dice en Hebreos, supuestamente fue Pablo que lo escribió, que dice, es la convicción de lo que no se ve y es Exacto, la esperanza de lo que vendrá. totalmente, Parecería ser que sin fe los seres humanos no funcionamos, es el motor de nuestra voluntad, ¿no? totalmente Doc- de acuerdo. Doctora, ¿y por qué tenemos que hablar en esta época del mundo de tener fe y esperanza en la familia si la familia era un hecho constitutivo de nuestra nación, de nuestra sociedad, de nuestras propias vidas? Si era tan natural como el agua del grifo. Mira qué ejemplo me fui, el agua del grifo, que también Sí, está bastante complicada y contaminada. en este momento. Exacto, sí, sí, exactamente tal cual usted lo dice, evidentemente que creo que eso lo afirmamos en la primera o en la segunda entrevista que hicimos, precisamente la familia fue y debería seguir siendo eh, aquella, digamos, institución, obviamente que para los cristianos, creada por Dios, Mm, pero que también fue recogida mm, por las leyes, mm. por la normativa vigente en nuestro país y en otros países en el mundo, Sí. porque dijimos que nuestro querido Uruguay fue fundado sobre las bases de una civilización judeo-cristiana Ujú, y por lo tanto tomó varias sí. de estas
buenas instituciones, como la de la familia, como la del matrimonio, como la de la vida, como la de muchas otras cosas, que Sí, son valores, ¿verdad? sí. Que hoy sabemos que son valores. Y cuando hablamos de valores, hablamos de algo bueno, de algo correcto, de algo precisamente que es deseable Mm. para que podamos tener una vida, como hemos dicho, una vida saludable, una vida feliz, una vida íntegra, y la familia precisamente cumplió y debería seguir cumpliendo ese rol, porque lo dice, hablando de nuestra normativa, de nuestra constitución, Mm. como lo hemos citado en las notas anteriores, el artículo 40 de la Mm. constitución, que la familia es la base de nuestra sociedad, ¿verdad? Exacto, Y que el exacto. Estado velará por la mejor formación moral y material de los hijos Mm. dentro de la sociedad. O Ujú. sea, de ahí ya partimos con una muy buena definición de lo que es la familia, ¿verdad? Ujú. Y por lo tanto, también en notas anteriores dimos definiciones de algún diccionario, dimos también Sí, lo que piensa Piaget sobre el tema de la familia, pero todas estas definiciones hacen hincapié en la importancia de la familia, y cuando hablamos de tal nos referíamos también a mm, una familia constituida por un papá, por una mamá, mm, por aquellos referentes, ¿verdad? Responsables de los menores, quizás también abuelos, tíos, hermanos, pero en definitiva hablamos de que los hogares constituidos por los padres, mm. por un papá y una mamá, son los que han hecho un trabajo excelente, por decirlo de alguna manera, eficiente, un Mm. trabajo integral, y los resultados están demostrando que Mm. aquellas familias, como a que usted se refería antes, ¿verdad? La suya, la mía, la de muchos que estarán escuchando y nos van a ver, con aquellos valores que transmitían, en los que educaban la familia, Sí, los resultados fueron muy buenos, sí, ¿verdad? No en todos los casos, pero podemos decir la mayoría. Sabemos que toda regla tiene su excepción, por pero supuesto. la regla, ¿verdad? Era hijos sanos, saludables, íntegros, personas que se formaban a través de la educación de los padres Mm. como personas dignas, personas que se esforzaban por tener un trabajo, personas que se esforzaban por educarse, por instruirse, por formar un hogar, por tener una familia, en fin, por Sí, todos esos valores que hemos hablado sí, en la nota anterior, ¿verdad? Y ese es el rol, evidentemente, que queremos rescatar, bien, que bien. queremos reflotar de las familias en nuestro querido Uruguay, ¿verdad? Ajá, Porque aquí estamos viviendo. Y eso es lo que queremos y por lo cual estamos trabajando. claro. Ahora, este propósito que plantea la Constitución, artículo 40, 41, 42, propósito del Estado, según el constituyente, de cobijar a la familia, proteger a la familia, y la define, como usted dice, de modo excelente en cuanto a una concepción de familia, que es padre, madre o ese matrimonio, y dando lugar a también concebir la familia en los casos excepcionales de pronto de tutores, porque los papás no pueden estar, porque uno falleció o enfermó o hubo un divorcio, etcétera. Pero dice el 40, la familia es la base de nuestra sociedad. Eso es un principio, digamos, pétreo constitucional, ¿no? La familia es la base de nuestra sociedad. La Constitución está diciendo que define a la República Oriental del Uruguay como una sociedad sobre la base familiar. Es el Exacto, basamento de nuestra sociedad. El Estado entonces velará por la estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad. Quiere decir que el Estado concibe que está construido sobre la familia, y esa familia debe ser cuidada en su estabilidad moral y material para propender al crecimiento, desarrollo de los hijos, es decir, exacto, para multiplicar generaciones que repliquen este valor, que yo acá asumiría el valor que le dio Montesquieu al derecho escrito, cuando Montesquieu dice, es mejor que el derecho sea escrito porque lo escrito permanece, tiene afán de perennidad. Y al sí, tener esta perennidad constitucional, doctora, acá viene la pregunta, a ver si me permite ser el abogado del diablo acá. La pregunta, pero esto que es de perennidad, que está consignado, que es pétreo, que nos califica como país, como nación, que nos dice, esta es nuestra identidad, no se aplica más, no está vigente en esta sociedad hoy por hoy. bueno, exactamente. Lamentablemente es así, como usted dice, y por eso, como yo me refería recién,
estamos trabajando. ¿Para qué? Para que se pueda recuperar. Porque además, permítame mm, decirle que agregando a lo que usted recién habló sobre el tema de lo que la Constitución en su artículo 40 dice, el 41, que es mm, el siguiente, por supuesto, dice que el cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres. mm, O sea, clarito, clarito lo que dice el constituyente. sí, Aquí no hay dudas. sí, Le está otorgando no solo el derecho, sino el deber, sí, que son las dos caras de la moneda, sí, ¿verdad? exacto, Porque muchas veces se habla de derechos, derechos, tenemos muchos derechos, queremos muchos, pero también tenemos deberes. exacto, En exacto, este caso es un derecho y un deber exacto, de los padres. exacto. Y ahí es entonces, Rubén, donde nos hemos venido refiriendo Mm, a que si la propia Constitución, que es la norma más importante nuestra, sí, como en todos los países democráticos, mm, lo dice, lo que es a su vez confirmado por otras leyes de claro, nuestro país, claro, leyes ordinarias. Y claro, permítanme también aclarar que esto lo dicen también los tratados por internacionales, o supuesto. sea, las leyes de carácter internacional que fueron ratificadas por nuestro país y que Ujú, por lo tanto son obligatorias. O sea, todo este todo. paquete Mm, lo dice, lo afirma. Por lo exacto, tanto, eso es a lo que nos referimos cuando queremos decir, bueno, esto tenemos que trabajar para que se cumpla, claro, para claro. que realmente tenga vigencia. Y por eso hablamos, ¿verdad?, de que lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, debe ponerse en práctica. Y por lo tanto, ahí hacíamos la diferencia en las notas anteriores de lo que usted hoy decía, la diferencia entre educar y enseñar, porque recién dijimos que la Constitución dice que es lo que el cuidado y educación de los hijos, y Sí, ahí utiliza la palabra. sí, Entonces, habíamos dicho que educar es que formar a sí, la persona, formarla íntegramente, formar la personalidad del ser humano. sí. Es educarlo, es transmitirle valores, Mm. ¿verdad? Es hacer de que la persona, que en este caso sea un niño, un adolescente, un joven, el día de mañana sea una persona íntegra. Por Incluso eso se... etimológicamente del latín educare es tomar de la mano y conducir. Es decir, Exacto, es enseñarle el camino, conducirlo, ¿no? exactamente, esas mismas palabras, conducir, Mm, dirigir, mm. eso es. Y es a lo que se refiere muy bien el constituyente Sí, y todas las normas, sí, como recién decíamos, que es lo que corresponde. Otra cosa, repito, es mm, enseñar, mm, que enseñar es instruir, es sí, impartir conocimiento. exacto, Es exacto. lo que hablábamos, ¿verdad? De enseñar matemáticas, Mm, geografía, ciencias sociales, lo que fuere, sí. o es también instruir en hábitos de trabajo, en oficios, como lo hace En la Universidad del destrezas Trabajo. y técnicas, ¿verdad? Es decir, enseñar es instruir en destrezas y técnicas que forman parte de una disciplina del conocimiento. Las matemáticas, la ingeniería, Exacto, la geografía, la historia, la literatura, el derecho, lo que sea. Eso es exacto. enseñar, que tienen Eso que es enseñar. desarrollar las habilidades intelectuales para poder aplicarse a esos conocimientos. Muy importante, ¿no? Muy importante. Pero ahora, Exacto. yo veía, mire qué interesante esto. Yo el otro día pasé en el programa un resumen del modelo educativo japonés. Ese Ujú. modelo tiene 10 puntos paradigmáticos y este modelo japonés de 10 puntos, cuando uno lo va leyendo, se da cuenta que acá está la causa del desarrollo de ese país. Ujú. Estos son los puntos causales de ese Japón tan desarrollado. Y hay un aspecto fundamental de todo esto, que es, primero se concibe, además de que la educación es obligatoria, como acá, eso primer punto, es Sí, obligatoria, se sí, concibe que los padres son los que deben enseñar primero a los hijos, educar a los hijos, que la educación comienza en la familia y que lo primero que hay que educar, los primeros 4 años de educación a los niños se los dan en modales y comportamiento, primero la educación moral, para que sepan cómo utilizar las destrezas del conocimiento que le van a enseñar después. Unen exacto, lo moral con lo cognitivo. Y esos son los principios de la educación. Pero el exacto, punto 8, la familia está primero, dicen. El amor familiar es fundamental. La familia es por sobre todas las cosas, en el amor, la responsabilidad, la confianza y el cariño que deben prevalecer en la familia entre las distintas generaciones. Qué interesante, ¿no?
Y Y otro tema interesante, doctora, que se lo doy como una sí, noticia, mire qué interesante esto, igualito que en Uruguay, ¿eh? Yo le estoy ironizando, ¿no? Las sí, clases nunca se suspenden, no se pueden suspender las clases. Los japoneses tienen claro lo que dice nuestra constitución. Esta constitución del 67 estableció que la educación media también es obligatoria como la educación primaria. ¿Qué quiere decir esto? La doctora lo sabe muy bien, pero vamos a explicarlo a los oyentes y a los que nos ven. Cuando el Estado proclama que algo es obligatorio, como la educación, está diciendo que en este caso la familia, los padres, tienen el deber inherente a la patria potestad de cumplir con ese propósito que el Estado tiene de educar a los hijos porque es obligatorio. Por lo tanto, los hijos y los padres son subordinados de los planes del Estado en la educación que asume como obligatoria. Entonces, me pregunto, ¿y cómo permitimos, si esto dice la Constitución, quiero cerrar con este artículo 70, que es el que establece que la educación media es obligatoria? Artículo 70 de la Constitución, son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial. El Estado propenderá el desarrollo de la investigación científica y de la enseñanza técnica. Pero el tercer punto me interesa muchísimo, el tercer inciso de este artículo. La ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones, es decir, que tenemos que tener leyes interpretativas que provean el instrumento necesario para hacer efectiva la obligatoriedad de la enseñanza media y primaria. Ahora, ¿cómo podemos promulgar en nuestro Estado una ley que habilita que los estudiantes de la educación media tengan gremios y que puedan hacer huelga y que puedan hacer paros? No es una ley que proveerá para que se haga efectiva la enseñanza obligatoria. exacto, exactamente. Reiteramos y lamentablemente usamos estos términos, ¿no? De Sí, lamentable. ¿Por qué? Porque es así, como usted bien dice. Justamente cabe aclarar y volver a reiterar, de acuerdo a lo que usted está diciendo, lo que explicamos de una manera quizás un poco reiterativa, porque mucha gente que nos está viendo y que escucha no tiene claro esa diferencia a la que hacíamos sí, referencia, sí, Rubén, sí, en sí, lo que es educar y enseñar. sí, Porque lo que usted está diciendo y el rol que le compete al Estado es el de enseñar. exacto. Y el de enseñar es, como dijimos, es el impartir conocimientos, el de instruir, es el de enseñar oficios, etcétera, etcétera. Pero ese es el deber del Estado. Sí, Y por lo tanto, cuando el Estado, como pasa en el mundo, lamentable, y mm, en nuestro país, por supuesto, sí, está queriendo, lo que está haciendo, ¿verdad? Es impartir algo que no le corresponde, porque está adoctrinando, sí, porque está imponiendo sí, determinados antivalores, porque ya no son valores, ¿verdad? mm, Quiere decir que el Estado ahí se está arrogando una función que no le compete y que por lo tanto nuestro gobierno, nuestro Estado, está violando las disposiciones de las que estamos hablando. exacto. Está violando lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, lo que dicen los tratados internacionales. Mm. Es así, Rubén. Está, Está está violando corrompiendo, está corrompiendo su propósito y su razón de ser. O sea, la razón absolutamente. de ser que el constituyente dice que tiene nuestro Estado la corrompen, la desconocen. Doctora, acá hay una gran pregunta, y esto es interesante darlo públicamente. Esta ley, evidentemente, que ha estatuido los gremios estudiantiles, una aberración desde todo punto de vista, desde el que estamos hablando y desde que se conciban como gremios a los estudiantes, formar gremios. Bueno, es muy largo, no vamos a entrar en ese tema técnico, pero esa ley es inconstitucional. Sí, Al ser inconstitucional, se me ocurre, yo acá voy a tirar una idea, sí, muchos padres, papás, mamás, que son los afectados en sus derechos directos, son los directamente afectados en sus intereses directos y legítimos, podrían sí. presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por esta ley, por ejemplo. Bueno, claro que sí. Lamentable lo que usted dice, Rubén, a mí muchas veces me lo han preguntado, ¿verdad? Mm, mm. Papás y personas, ciudadanos, que me dicen, pero ¿cómo puede ser que voten una ley que es inconstitucional? Sí, ¿Cómo puede ser que aprueben leyes
mm, que están violando la Constitución, mm, que es la principal ley, como dijimos. mm. Sí, digo, Sí, es así, es penoso, es sí, lamentable, sí, pero lo hacen. Tenemos muchas leyes sí, inconstitucionales. sí, sí, Y como usted bien dice, también nuestra normativa, la propia Constitución habla de que en el caso de que hayan leyes como decimos ordinarias, como se le llama, sí, sí, comunes, sí, que aprueba el Poder Legislativo, que van en contra o que violan la propia Constitución, hay un recurso, el recurso de inconstitucionalidad, exacto. que lo tiene que presentar, dice la propia Constitución, aquel que está directamente afectado, Afectado en su aquel interés que es directo, exacto. directo, ahí está, Claro, que tiene afectado su interés directo personal, ¿verdad? exacto, ¿Por qué? Porque se siente agraviado, porque se le claro. está causando un perjuicio. Vulnerando y se le está causando un perjuicio y se le está vulnerando un derecho adquirido o un derecho subjetivo, puede ser también. Claro, totalmente. Ahora, Eso, doctora, y eso quiere decir que hay personas que establece la Constitución que tienen la legitimación procesal para hacer eso, ¿sí? Que ujú, están legitimados procesalmente para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano exacto, máximo del Poder Judicial, que es el órgano que tiene jurisdicción para entender en este sí, recurso de acción de inconstitucionalidad. exacto, Aclaremos que la acción de inconstitucionalidad en nuestro país, si es aprobada por por la Suprema Corte, se aplica el caso concreto de la persona agraviada por esa ley o esa exacto. norma que afecta su interés O sea, legítimo. claro, quiere decir que esa norma que le agravió, que le Mm, perjudicó, mm, no se aplica a esa persona, exacto. solamente a quien presentó el recurso, ¿verdad? O a No un es para grupo, ¿no? todo, O a- no se deroga la ley. no se deroga, o sea, no tiene efecto derogatorio, Exacto, puede presentarla de pronto un grupo de padres, de por papás y supuesto. mamás, de determinado instituto de enseñanza, y va a sentar un precedente que siempre ha pasado en el país. Es decir, si la Suprema Corte de Justicia declarara ante un grupo de personas que reiteran acciones de inconstitucionalidad por esa ley que agravia el interés Sí, directo y legítimo de bien educar y enseñar a sus hijos, sí. este, queda un precedente. La Suprema Corte de Justicia está diciendo que es inconstitucional y creo que por lo general, por su propio peso, cae en una derogación posteriormente. Siempre ha pasado eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que se marca jurisprudencia, o sea, lo que Seguro. se dice, claro, que ahí entonces, al ser fallos reiterados de la Suprema Corte de Justicia, como que entonces eso cobra un valor, digamos, mayoritario, ¿no? Porque Exacto. ya los jueces se ven como un poco, digamos, si se quiere, entre comillas, obligados a volver a dictar una sentencia similar, ¿verdad? Porque ya Sí. se dictó varias sentencias en el mismo sentido. Y los Pero legisladores, doctora, escuchan y ven y dicen, pará, porque si los magistrados mayores, que son los intérpretes de la ley, nos están diciendo en reiteradas ocasiones que es inconstitucional, ¿nosotros qué hacemos como legisladores? ¿Nos vamos a quedar quietitos y que esta ley siga así o la tendremos que derogar? bueno, ojalá así fuera, Rubén, así fuera. Pero Pero yo tiro la idea, capaz que lamentablemente, activamos que sí, algunos papás y mamás presenten puede acción de ser, inconstitucionalidad. puede ser. Pero ¿sabe qué? Como hoy hablábamos, digamos, fuera de la nota, Mm, de que lamentablemente tenemos que usar esta palabra varias veces porque es así, porque realmente lo lamentamos. mm. Sí, Sería bárbaro que esto no pudiera suceder y que estuviéramos hablando de otras cosas, ¿no verdad? Pero este tema que es tan reiterativo hace que, digamos, nosotros, en mi caso personal, diga, bueno, lamentable sí es que todo esto ocurra y el Estado está violando, está aprobando leyes inconstitucionales, está sucediendo lo que está sucediendo en la enseñanza pública, estamos viendo sí. lo malo, El sistema lo de justicia, desacertivo doctora, de la educación, el sistema de justicia desacertado e del inconstitucional, sistema de ¿no? La justicia, etapa bueno, preeminente todo del eso, proceso penal, ¿vio? Todo eso es inconstitucional, pero bueno. exacto. Pero Y volviendo a lo que nos interesaba en cuanto al tema de la educación, de lo que estamos hablando de la normativa, quiero cerrar esto, aprovechar, porque es un punto clave que de pronto algunos lo van a entender más. Cuando hablamos con la doctora de esta embestida de leyes que desconocen la Constitución, que desconocen los propósitos de nuestro Estado de Derecho, que lo van desmantelando y están construyendo un Estado paralelo, tomando la expresión del doctor Luz, están legislando un Estado paralelo, es una embestida internacional de principios legalistas que yo considero
provienen de lo que se llama el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo es una corriente filosófica del marxismo cultural neomarxista que tiene a popes como el doctor Dworkin, como John Rawls y tantos otros que del mundo anglosajón plantean legislar nuestros países de esta manera. Creo que acá estamos dando con un punto clave, y esto es una embestida internacional que desde los sí, organismos internacionales y desde sí, los centros de poder se le están diciendo a nuestros países: conviértase en agencias de sí. una nueva doctrina que va a imperar como un pensamiento único en el mundo. Exacto. ¿No? ¿Está de Sí, acuerdo con eso? sí, 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 por supuesto, es así, es mm, así. Y no es un secreto, esto basta con que uno vea y sí, pueda revisar en internet la documentación que corresponde a los sí, organismos internacionales y lo ve. y se ve. Pero permítame, porque no quiero dejar de exponer lo que quería en un principio decirle Rubén, y es en cuanto a esto, Mm, de que como esto está sucediendo, y entonces en mi caso personal digo, lamentablemente, reitero, no podemos esperar nada del Estado, no podemos esperar nada del gobierno, de los gobiernos de turno, digamos, ¿no? No sí, podemos esperar, por ejemplo, que haya una reestructura de la educación claro, en esta generación, en las próximas, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que queremos? No, no podemos perder la esperanza, como decíamos al sí, comienzo. Tenemos que seguir empujando, tenemos que levantar los brazos. Y como dijimos, entonces, ¿dónde apuntamos? ¿A dónde apuntamos? Es a la familia, como dijimos al comienzo. Es el rol de la familia que debemos rescatar, es a la familia. Y mire, Rubén, quiero que usted sepa y los que están escuchando y viéndonos, de que no es una posición, digamos, extraña mm, o solitaria. Yo utópica. estoy trabajando y Mm, estoy recibiendo, pero muchísima cantidad de gente que está afirmando, confirmando, mm, y a través de redes y a través de muchísimas en el mundo, o sea, a nivel internacional mm, y en nuestro país, que están diciendo esto. Y bueno, yo doy gracias a Dios porque como cristiana puedo decirle, es como que sigo una guía que Dios me ha puesto mm. de que tenemos que rescatar el rol de la familia, el que tenemos que reflotar. Y usted cuando leyó allí lo que sucede en Japón, por ejemplo, es otra de las grandes confirmaciones de lo que hablamos, de un país rico, de un Sí. país instruido, de un país que está a la vanguardia también del mundo. Es la tercera potencia mundial económicamente. Precisamente, entonces, cuando decimos eso, no lo estamos haciendo en solitario, No, lo estamos haciendo con una convicción que tiene fundamento. sí, Entonces decimos, como lo hablamos en las notas pasadas, hablamos de los valores que son los padres los que deben rescatar, el valor de la educación, el respeto a los padres, a los ancianos, a los abuelos, a los docentes, ¿verdad? Rescatar el valor al trabajo, al sacrificio, a educarse, a instruirse, el doctora, valor de la autoestima. Esas permítame cosas. acá una pregunta, pero ¿y cómo se puede hacer si el Estado deja de instruir en todo eso, deja de aplicar estos valores que el propio Estado nos dice en la Constitución? Si el Estado deja de cobijar a la familia, de formarla, ¿quién ocuparía el lugar del Estado? Si el Estado es el que tiene el monopolio y va a someter a las familias a que tengan este otro sistema educativo que tiene o antivalores u otros valores que son antagónicos a los valores que dice la Constitución. Es decir, nuestro Estado de Derecho se murió, tenemos un Estado despótico, podemos decirlo así, es decir, estamos ante estados despóticos, ya no es el Estado de Derecho, con su administración compleja, llevando adelante ese plano propósito de Estado de cobijar la familia, de enseñar a los hijos de esa familia para que la familia sea el centro educativo de sus hijos. Porque la familia ya está desarticulada, está sometida al imperio coactivo de estos estados despóticos. ¿No? ¿Qué Sí, pregunta le hago acá? ¿No? ¿No lo ve sí. inexpugnable al Estado en ese sentido? Bueno, mire, el tema es ¿Es que David como hemos contra hablado, Goliat? bueno, exacto, es posible, tenemos ahí una figura de David contra Goliat, pero no se olvide quién tuvo la victoria. Bueno, Fue David, sí. fue David, ¿verdad? Que con una piedra solamente, ¿verdad? Pudo darle en el lugar exacto Ujú. a Goliat, al gigante, para derribarlo. Sí, Y así fue. sí. Entonces, por eso no bajamos los brazos, porque decimos, tenemos, si no podemos, si el Estado no cumple, no hace lo que debe hacer, obviamente, tenemos que reclamar lo que sí es, porque no olvidemos que son diferentes cosas, el rol o la tarea o función del Estado y el rol de la familia. Mm, Que el Estado haga lo que debe hacer,
enseñar, como dijimos, mm, impartir conocimiento, pero que no se introduzca en un nivel, en un espacio, en un ámbito que no le corresponde, que es el de educar, como dijimos, en todos esos valores que hemos venido desarrollando. sí, Y como usted pregunta, yo respondo, es en la familia, aunque lamentablemente hoy también no tenemos las familias que serían, digamos, el modelo, por decirlo de alguna manera, entre un papá y una mamá. Ahí sabemos que familias monoparentales, donde son las mm, mamás que están a cargo de los hijos o los abuelos, etcétera. Pero en lo sí, posible, sí, que sea esas familias que puedan desenmascarar, Rubén, mm, puedan hacerles ver a esos niños, a esos adolescentes o a esos jóvenes que vienen de la escuela, que vienen del liceo, que vienen de la UTU, y que se les haya dicho, mm, impartido, tratado de adoctrinar, como hemos dicho, mm, diciendo, por ejemplo, en el caso de la ideología de género, para poner un ejemplo, sí, que no se nace ni hombre ni mujer, que el sexo es una opción. Cuando se está hablando de esas cosas y cuando vienen al hogar, yo digo, padres, abuelos, tíos responsables, tienen que sentarse, Rubén, con esos niños, con esos sí, adolescentes. Y como yo le decía fuera de micrófono, el tema es que yo siempre digo, el día tiene 24 horas. 8 horas, pongámosle que de la mejor forma puedan emplearlo en el trabajo. Otras 8 horas, pongamos en el mejor de los casos que se pueda dormir, pero quedan 8 horas restantes para poder aprovechar de esas 8 horas quienes estén a cargo de esos niños, esos padres, esos familiares, lo que fuere, pueden seguramente dedicarla a, bueno, tomarse algún descanso, hacer alguna mm, actividad, hacer ejercicio, mirar la tele, pero mire lo que yo pido, Rubén, 1 hora al día mm, o 2 horas mejor. Tener con esos niños, con esos adolescentes y con esos jóvenes, cuando vienen de sus centros de estudio, sentarse 1 hora, Rubén, 2 horas sí, mejor, mm. hablar y decirle, ¿cómo te fue? Contame, mostrame ¿cómo le Ayudarlo a damos? hacer los Mostrame deberes, lo material, claro, ayudarles, ¿qué te dijeron? claro, Y ahí desenmascarar esto que estamos hablando, exacto. ahí desmistificar lo que les están diciendo, ahí decirles, eso no es así. Y eso, Tenemos doctora, bases pasa, ¿eh? científicas. Eso pasa en alguna familia. Por ejemplo, yo lo veo muy de cerca en la familia que construyó mi hermano menor, que eso que usted Mm, dice lo hacen sistemáticamente todos los días. Pero ¿qué mm, sucede? Mis sobrinos tienen la fortuna de tener papá y mamá con una sí, formación determinada, con valores determinados, con una, mm, digamos, con un capital educativo universitario importante, que son una autoridad ante sus hijos también. Pero hay papás, exacto, pobrecitos, que vienen a trabajar todo el día, sí, que están destrozados, que a veces terminaron apenas la escuela, algún año de liceo. Hay muchos casos tan distintos. sí, Y sí, entonces ahí es donde yo voy otra vez al papel capital del Estado. Si el Estado no protege a la sociedad, esa sociedad queda muy vulnerable. Es mm, cierto lo que usted dice respecto a que, y cerramos la nota creo con esto, hay que apelar entonces a una reserva familiar que vaya quedando. Estamos sí, hablando de reservas. Y se me exacto, ocurre también que tiene que haber mecanismos como instituciones que den charlas sobre esto, más sí, centros educativos sobre este tema familiar y totalmente, más programas total, en medios, en redes, en radio, en totalmente. televisión, que no hay. Exacto. Como estas notas, hay que hacer más notas de este tipo. Exacto, Rubén. ¿Sabe lo que yo he Hablar propuesto? con Y que a veces, pediatras, hablar sí, con psicólogos. sí. No, no, no de los psicólogos y pediatras de la ideología de género, porque también Exacto, hablamos. exactamente. Digo, mire, lo que yo he hablado y que al principio parecía como una idea medio alocada, pero que me ha sido confirmada porque está sucediendo en otros países, también como Sí, le sí, decía hoy, sí, sí. es escuela para padres. Y sí, Escuela para padres. mm, Mi sorpresa es que existe, yo lo pensé, cuando me voy a fijar, entiendo que es así. sí, sí, Pero como usted bien dice, instituciones, comunidades, inclusive en las iglesias, sí, gente que, bueno, puede ir a determinados lugares, sí, que pueda haber una escuela, algo sencillo, un sí, programa sencillo sí, que pueda ser sí, de fácil acceso, pero que esto que estamos hablando, esto que son los valores, esto de educar en valores, en sí, las cosas más importantes para tener una sociedad digna, sí, para que sea la base de la sociedad, sí. la familia, lo que dice la Constitución, hay que hacerlo, Hay que hacer. tenemos que apelar.
sí, tenemos que pedir que sí, se haga, que se formen en los diferentes lugares, en los sí. barrios, en los lugares donde uno tiene acceso, para Instituciones que civiles, asociaciones civiles que se dedican. instituciones civiles, Nosotros por mismos en Libertad se supuesto, tendría que proponer hacer cursos, una acción social, sí, programas que emitan este tipo de contenidos, exacto. congregar Estoy profesionales, trabajando, como su caso, profesionales, por ejemplo, del derecho que sí, están especializados en derecho de familia, de menores, exacto, médicos exacto, pediatras, sexólogos, exacto, profesores, profesoras, es sí, decir, y después gente con experiencia, papás y mamás que también quieran claro. ayudar, ¿no? Totalmente. Estoy trabajando en elaborar un programa de esa característica, de Claro, esa claro, naturaleza, claro, Rubén. claro, Y claro, estoy a disposición y estoy sí, yendo, como digo, como cristiana que pertenezco a una claro, iglesia, estoy poniéndome a las órdenes y recorriendo el país con sí, eso. Y sí, ahora trabajando en este programa de una escuela para padres bien sencilla, bien, porque cuando dije, dijeron, pero qué bueno, sí, eso es lo que necesitamos, sí, sí, precisamente por lo que usted hoy dijo. sí, ¿Por qué? Porque el Estado, lamentablemente, ¿verdad? Ha desvirtuado totalmente su función y por el contrario, lo que en los programas de educación, o mejor dicho, de enseñanza pública se está dando, es totalmente lo contrario a sí, lo que no solamente desde una base, como dijimos, de lo que fue fundado nuestro país en una civilización judeo-cristiana, sino está siendo, adoctrinando a los sí. niños en una base contraria a lo que es la ciencia, a lo que es la Exacto, exacto. biología. Sí, que O ese sea, el tema lo fundamento, podemos tratar en la próxima porque se está adoctrinando en una ideología y no en la ciencia, es una ideología anticientífica. Y con un Estado, como la cantidad de los estados que usted bien menciona, que son la mayoría de los estados que hoy construyen la comunidad de los estados de nuestra civilización occidental, se desentendieron de los mandatos constitucionales que los hacen como tales. Nuestro exacto, Estado se desentendió de los mandatos de nuestra Constitución que lo define como tal. Entonces se está exacto, construyendo un Estado distinto, paralelo, que desconoce la Constitución a través de la embestida de esta ideología que la convierten en legislación, la convierten en legalismo, que exacto, después nos impera porque se introduce en el poder coactivo del Estado y nos somete a exacto. todos a esta dictadura cultural de una ideología, ¿no? Sí, sí, Es tremendo, ¿eh? totalmente, Es tremendo. totalmente, totalmente. Por eso Bueno, es que digo, tenemos que aunar esfuerzos sí. y los que pensamos de esta manera, y creo que los que son muchos, mire, Rubén, Yo que no no sé, es que doctora, uno si, diga, si mi es sobrino, yo poco. no sé si será verdad, esto capaz que es muy exagerado, pero mi sobrino de 5 años vio que los niños tienen ese sexto sentido y cuando hablo Sí. estas cosas me escucha y me mira 5 años y me dice, es el apocalipsis, tío. Me dice, es el apocalipsis. Y capaz, Bueno, creo que sé, bueno, pero parece pero apocalíptico todo esto, ¿no? Porque bueno, es estamos que en una lamentable, ideología de sí, género que es anticientífica, ¿no? sí, Que total, está total, imperando en los presupuestos millonarios del Estado, además. Que tenemos absolutamente, funcionarios públicos dedicados a tareas inútiles como esta, que además sí, están pervirtiendo la sí, construcción de la unidad nacional, de la unidad de sí, nuestro Estado. Pero me parece exacto, muy importante lo que usted dice. Hay que apuntar a escuelas de formación familiar, a la difusión de absolutamente. esto, y bueno, A desde lo civil. desenmascarar la mentira, a decir Sí, lo que es falso, a sí, decir lo que es verdadero y sí. con bases, con Con base, fundamento. con No fundamento. es una ideología, no estamos Sí. hablando de que es nuestra idea. No, no. Tenemos bases, Sí, tenemos fundamentos sí, claro. y fundamentos que son realmente contundentes, Comprobados irrebatibles, contundentemente, claro, históricamente, científicamente, claro, biológicamente claro. y con los fundamentos también aquellos que somos cristianos, pero No, tenemos una base que sí, es irrefutable. Entonces no irrefutable. se puede entender cómo ante esto que estamos hablando se pueda seguir diciendo algo que es totalmente falso, que Claro, es algo que no tiene asidero ninguno y sí, que cuando uno dice si hay alguien, como por ejemplo uno ha escuchado, Rubén, que es una persona que dice de, póngale 60 años, que es un hombre, que ha sido casado, que, bueno, se separó y que ahora dice que se siente una niña bueno, y que por lo tanto, como se siente una niña, se va a un jardín de infantes y en el jardín de infantes de ese país tienen una legislación que aprobó lo que estamos hablando y le dice que sí, lo admiten como una niña, lo bueno. sientan con la niña y le dicen que está todo bien, yo pregunto, eso, hace poco tiempo nomás, si una persona como es, de estas características Sí. estuviera delante de un médico, de un psiquiatra, Y, ¿qué le diría al y tiene que psiquiatra? ir al hospital psiquiátrico, señor. Lo mandan al hospital psiquiátrico, tiene que medicarse. Y a la gente que permite esto, a los cuerpos docentes, ¿tienen que ir todos presos o tienen que ir al psiquiatra? Entonces, ante una evidencia de estas características, Rubén, Era no perversión hay antes, ¿no? un Eran patologías. razonamiento,
No, no hay razonamiento, no hay nada razonable y Absolutamente. científico. Se perdió el Sí. sentido Y, común, y, se y perdió todo. Bueno, no todo. podemos permitir que eso suceda, por lo menos en Y nuestro país, además se están por nuestros convirtiendo la niños. sociedad desde una ideología malsana, patológica, la están convirtiendo en una sociedad de gente miedosa. No hay que tener miedo, hay que decir las Exacto. cosas con Ahí claridad está, porque estamos fundamentados en lo que estamos diciendo. ahí está, Doctora, la tengo totalmente. que ir despidiendo, se nos va el Zoom ya, pero creo que ha Por sido una supuesto. conversación muy, muy sustancial. Y bueno, vamos para ese lado, vamos a ir a revisar un poquito lo que es la patología de esta ideología, que no es ciencia, es una ideología. Y voy a traer en la próxima nota, si a usted le parece, los Sí, planes de estudio para los preescolares y los escolares, para que vea cómo impera esta bien, ideología, que es tiránica bien. realmente. Bien, bien. Y vamos a decir un poquito entonces cómo es nuestra idea de que los padres o que la familia pueda hablar, de qué manera poder conversar con sus hijos para que esto pueda Sí, llegar a un sí, buen punto y que sea realmente sí. posible.